Hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas. Así. Listo. Hermanos y hermanas muy queridos, muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este 20 de noviembre de 2019. Continuamos con nuestro tema Anatomía de la Iglesia, en esta ocasión terminando ya nuestro repaso del libro de los Hechos, capítulos 27 y 28. Pero antes de esto, saludamos a todos nuestros hermanos de todas las partes de Latinoamérica, las comunidades hispanas en los Estados Unidos y también nuestros hermanos en España que nos escuchan. Mi querido hermano. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Aquí nuevamente con ustedes, acompañándonos todos juntos en estas charlas bíblicas de este 20 de noviembre, hermano. De este 20 de noviembre del 2019, ya casi concluyendo el año. Ya estamos a pocos días de diciembre. Y con esto cumpliremos básicamente 2 años en la transmisión. Y yo creo, y vamos a comenzar, no sin antes agradecerles a todos nuestros hermanos, ¿no? Que se conectan desde las páginas que nos han, de alguna manera enviado para que agradezcamos a nuestros hermanos que se comunican, que se conectan a través de Facebook en la página de la Sola Escritura, en México, en Radio Lumbrera o Radio Tetel, nuestros hermanos queridos en Chile, nuestro hermano Víctor Troncoso allá en Victoria, Chile, ¿verdad, hermano? Así es. Nuestra página de Teología e Historia de la Cristiandad, enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, nuestro hermano Alexander Porras en Costa Rica, nuestro hermano Valfe Cordero Villanueva desde los Estados Unidos, que también se conectan, y a nuestros hermanos que se conectan también en el norte de los Estados Unidos, nuestros hermanos que se conectan allá en Washington, los que se conectan en México, a todos nuestros hermanos queridos que se conectan en México, en Celaya, Guanajuato, nuestra hermana Irma, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, todos nuestros hermanos que nos escuchan, y en Centroamérica y en Sudamérica, Argentina, nuestro hermano Fernando Nogara, esperemos que nos esté escuchando. Un saludo, hermano. Nuestros hermanos que nos escuchan en Venezuela, bendiciones del Señor. Y pues no sé si me escapa algo, hermano. No, hermanos, pero si se nos ha escapado alguien por ahí, pues mil disculpas. Nuestros hermanos en Querétaro que nos escuchan también. Hermanos en Querétaro. Queridos hermanos que nos escuchan aquí en Querétaro. Para todos ellos un fuerte abrazo y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Hermanos, no solamente nuestro hermano Armando y su servidor estamos o queremos charlar, sino a pesar de la dificultad cibernética, queremos hacerles partícipes a ustedes a lo largo del programa para que nos envíen sus comentarios, los cuales son bienvenidos. Sus preguntas también, sus objeciones también. Todo esto es bienvenido, para nosotros es de gran valor y estaremos siempre leyendo estas participaciones de ustedes. Y bueno, hermano, pues estamos también a punto de terminar el año y a punto de terminar el libro de los Hechos, que está hoy mismo. Hoy mismo quizás terminamos el libro de los Hechos, que ha sido extremadamente constructivo, ¿no, hermano? Uy, cómo no. Qué bendición y qué delicia conocer la historia de la iglesia y cómo fue creciendo, cómo se fue formando en doctrina. Pues las vicisitudes de la era apostólica fueron muy complicadas.
el gran ánimo de Pablo, el gran aporte de Pedro, eh, el querigma a todo lo que daba, ¿verdad, hermano? Uy, sí, cómo no. El querigma a todo lo que daba, una una gran travesía de parte de los hermanos, acompañados por el Señor, y realmente es reconfortante y motivante todo lo que sucedió en esta época apostólica. Y para nosotros era muy importante que pudiéramos, pues, hablar, ¿no? De toda esta historia, Claro. del crecimiento y fundamento de la iglesia. Y yo creo que ahora siguen algunos textos que son importantes, quizás resaltar y que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, yo aquí apunté uno la semana pasada, solamente, hermanos, como un ejemplo de lo que viene en el sentido de Hechos 26, versículo 16, que yo lo apunté por aquí. Y cosas como estas yo creo que vamos a ir puntualizando poco a poco porque es un gran tema, el tema de la iglesia. Dice cuando, cuando Pablo narra por segunda ocasión el cómo fue alcanzado por el Señor por tercera ocasión, porque lo hace 3 veces, y quizás posteriormente lo hace de alguna manera más sucinta en otros libros, por ejemplo en el de Gálatas, hermano. Dice, eh, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo con las cosas que viste de mí, sino que aquellas en las que apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles y a quienes yo te envío. Este asunto de quienes yo te envío eh, no se termina hasta el final de Pablo. Es decir, queda muy claramente el propósito de que el Señor escoge a Pablo como un elemento más del cuerpo. Es decir, yo creo que cada elemento cada parte del cuerpo que se construye como el fundamento de la iglesia, esa que Pablo refiere en Efesios capítulo 2, 20, ese fundamento que son los 12 apóstoles y uno más, Pablo, el Señor escoge muy bien estas piezas para poder levantar la iglesia, y es sobre de ellos que se construye esta comunidad que el Señor pensó y planeó para que todos conviviéramos hasta el día de hoy. Es decir, que seamos conscientes de esta nueva iglesia, de este nuevo cuerpo del Señor, esta nueva Jerusalén celestial, como no en un espacio, sino como una colectividad de personas compartiendo un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y yo creo que la idea fundamental es la cuestión de la unidad. Quizás tengamos diferencias en aspectos, no por no decir los triviales, pero sí en aspectos colaterales, pero en la esencia de lo que el Señor quería y pretendía, que fue muy claro expuesto a través de ellos, debemos de tener un mismo sentir. Yo oro al Señor por las mañanas y le pido, Señor, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo y que la iglesia conserve ese apetito por la palabra del Señor, que la iglesia conserve esa hambre por la palabra, que no deje de sorprenderlos ni de admirarlos la palabra del Señor, porque es esta palabra la que de alguna manera, pues, sostiene plenamente a la iglesia. Así es. Este vínculo, este binomio de palabra y espíritu. Binomio inseparable. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros hemos abogado mucho por este lugar central que tiene la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, para edificar a su iglesia y construir esta nueva comunidad
esta nueva creación, esta nueva humanidad, esta nueva sociedad que es la iglesia. Sí, como la nombra el doctor Stott, la nueva humanidad, ¿no? Es decir, Así es, hermano. y yo creo que el Señor inteligente, con, bueno, esa inteligencia divina soberbia e impresionante que no deja a mí de sorprenderme, cómo fue construyendo cada uno de los elementos necesarios para que la iglesia esté unida al Señor. Mm. Y vemos una serie de hechos y de acontecimientos que por fe creemos, ¿no, hermano? Que por fe tenemos, ¿no? Es decir, y bueno, es esta palabra importante, y déjenme ver si encuentro un texto que me gustaría leerles, hermanos. Al parecer está en Colosenses capítulo 3. Ahorita les digo cuál versículo. Perdón, estoy en Filipenses. Quizás te pueda echar una mano si nos dices cuál es, más o menos cómo dice. Es el 16, hermano. Es el 16. Si viene hablando ¿De qué capítulo? Del capítulo 3 de Colosenses, hermano. Mm. Es el versículo 16, justamente es el que quería leerles. Dice, la palabra de Cristo vive en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en nuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo creo que esta debe ser nuestra oración de todos los días, para que la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. Mm. Y previamente viene hablando del hombre nuevo. Y yo creo que el hombre nuevo tiene estas posibilidades, hermano, tiene estas capacidades. Y parte de las capacidades es que la palabra de Cristo viva en nosotros abundantemente. Entonces, pues bueno, eso ha sido parte del crecer que hemos tenido con estas charlas bíblicas y con esta actividad que hemos tenido, hermano. Así es, hermano. De la cual estamos, yo muy contento de saber que tenemos hermanos que de alguna manera comparten con nosotros reflexiones acerca de la Escritura. ¿Cómo no? Y en este tema de la anatomía de la iglesia que nos hemos propuesto llevar a ustedes, el haber hecho un repaso al libro de los Hechos, consideramos que fue muy importante. ¿Cuánto hubiéramos querido detenernos y hacer un estudio exhaustivo, hacer una serie de pláticas, de exposiciones expositivas de todo el libro? A propósito, el hermano Craig Keener, ya tiene, no mucho, pero publicó 4 volúmenes del libro de los Hechos, casi 4,000 páginas extraordinarias, con toda esta erudición que lo caracteriza y esta minuciosidad en el estudio histórico, en la reconstrucción. Simplemente nos da una idea del gran interés que existe hoy en día entre muchos grupos de cristianos que están analizando el tema de la iglesia por entrar al libro de los Hechos, que es el génesis de la iglesia, y ver cómo funcionó. Y es utilísimo, hermanos, para nosotros poder hacer una comparación constructiva entre lo que leemos en el libro de los Hechos y nuestra realidad eclesiástica actual. ¿Qué tanto se parece el libro de los Hechos a nuestra práctica,
de la iglesia, nuestra manera de vivir la iglesia. Esto es muy importante porque sin duda habrá muchas cosas, hermano, que hemos comentado a lo largo de estos estudios que necesitamos, la iglesia del Señor necesita afinar, necesita entender, comprender y incluir en su vida comunitaria. Y ahora que entremos, hermano, a analizar textos específicos sobre la iglesia, puntuales, sobre todo en las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta de la importancia de haber estudiado el libro de los Hechos y llegar un poco más al fondo a esta manera más profunda de entender la iglesia, que nos está siendo muy útil, muy necesaria, sobre todo frente al caos que nosotros, muchos creyentes, estamos atestiguando, que en lo que se está convirtiendo en la práctica de la iglesia en América Latina, en las comunidades hispanas, en las comunidades de los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, como caótica. Y creo que no exageramos, ¿verdad, hermano? No es complicado. Es como ha ido pues modificándose la esencia de la iglesia, ¿no? Así es. Las estructuras jerárquicas siguen permaneciendo, es complicado. Y necesitamos entrar, necesitamos ver, necesitamos regresar a las Escrituras para ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo edificó, levantó a la iglesia en medio de esas vicisitudes tan a veces tan complicadas como tú las mencionas. Hermano, hasta la práctica más, hasta las perspectivas más finas y más completas de la práctica apostólica en las iglesias que Pablo fundó. Sí. Y finalmente el mensaje fue a ellas, ¿no? Es decir, cada una de las cartas refiere a las congregaciones existentes en cada uno de esos lugares, ¿no? Las recomendaciones de que esta carta también sea leída en Éfeso o en Galacia, hace referencia a las necesidades pues doctrinales propias de la iglesia, que Pablo lo lleva con mucha puntualidad. Así es. Entonces, la exhortación de nuestro hermano en el versículo que nos leyó, que la palabra del Señor abunda en nosotros abundantemente, es extremadamente vital. Y como también dice el apóstol Pablo, dice que estemos aferrados a la palabra, pero no es Pablo, creo que es Pedro, que estemos aferrados a la palabra de vida. Aferrados a ella en abundancia, de tal manera que el Señor nos permita que sea la guía infalible y a la que podamos recurrir continuamente en nuestra vida personal, individual y en nuestra vida comunitaria. Bien, antes de entrar a Hechos, queríamos hacer una breve aclaración, ¿verdad, hermano? Acerca de un comentario que yo hice acerca de Tischendorf. Eso es muy importante. La vez pasada, hace 8 días, en el sentido de que los primeros manuscritos que encontró Tischendorf evidentemente fueron textos de la Septuaginta, hermano. Así es. Es decir, Tischendorf obtiene el Códice Sinaítico como un volumen hasta su tercera visita al monasterio del Sinaí. Hubo 3 visitas, ¿verdad? Hubo 3 visitas. Una en 1843. 44. Otra. En el 46. Y otra 15. En el 53 y en el 59. Fueron 4 visitas. 4, la primera vez que visitó, según la historia, porque hay varios aspectos ahí, que
que hay que desenmarañar un poquito, porque inclusive algunos dudan de lo que el mismo Tischendorf dijo, porque quizás también contó algo de... Si es que él lo contó. Exactamente. O sea, al parecer lo que sucede es que Tischendorf llega al monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí en 1844, buscando lo que ya sabemos que traía en mente. Para que él pudiera entrar al monasterio y que le pudieran dar alojamiento y comida, le pidieron que trabajara para el monasterio, entonces lo pusieron a lavar los trastes. Él en la cocina del monasterio se da cuenta que hay una cesta con papeles que iban a la hornilla, al fuego, para cocinar. Cuando él repara sobre la cesta y ve aquellos papeles, se encuentra 129 páginas de la Septuaginta en griego. Imagínense ustedes. Que iban a quemar. Entonces él le dice al abad de ahí del monasterio que por qué iban a quemar eso, y él le dice, pues ya hemos quemado muchos. Entonces Tischendorf les pide que si le pueden regalar los manuscritos, pero al momento en que le dicen que si los pueden regalar, el abad dice, a ver, esto tiene cierto valor, ¿para qué los quiere? Y solamente le permite, creo que 43 páginas. Toma los manuscritos, se los lleva. 38. Toma los manuscritos, se los lleva, ¿sí? Se los lleva, y él se los lleva al norte de Egipto, y 2 años después, que ya había publicado el contenido de sus manuscritos, con el nombre de Codex Friderico Augustanus. Friderico Augustanus. 2 años después de que ya los publicó y todo eso, regresa al monasterio pensando que que pudiera rescatar las otras. Más. Y ciertamente había más, porque ya habían tomado previsión. No es hasta 15 años después de su primera visita que ya no se encontraba ese abad, sino que ya estaba otro, que le muestran el Códice Sinaítico en un volumen, envuelto en una manta. Por ahí, pues, no sé si tendremos lo que encontró, hermano, y está publicado. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Para poderlo leer. Solamente aclarando un poquito el asunto. Porque teníamos interés en saber qué es lo que había encontrado Tischendorf en esas páginas. Aquí lo tenemos. Uh-huh. Esto es la crónica, ¿verdad, hermano? Sí, la crónica. La crónica de aquellos años. 43 hojas, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Quieres que leamos algo? Sí, nada más que leamos, dice, ¿qué es lo que contenían las hojas, no? Dice... En estas hojas, 43. Dice, se dieron cuenta de lo valiosas, lo que tú decías, el abad codicioso, se dieron cuenta, y los otros monjes, de lo valiosas que eran estas hojas viejas, y a Tischendorf se le permitió tomar solo 1/3 del total, tenía razón, 43 hojas. Estas hojas contenían porciones de Primera de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther. Después de su regreso, fueron depositados en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, donde aún permanecen. En 1846, Tischendorf publicó sus contenidos, nombrándolos Codex Friderico Augustanus, en honor a Frederick Augustus, yo creo que era el emperador alemán. Otras partes del mismo códice permanecieron en el monasterio, conteniendo Isaías 1 y 4 de Macabeos. Todos los Isaías, y es que ya ves que se ha dividido a Isaías por libros, todos los Isaías, es decir, todo el documento completo de Isaías, sí, primera y cuarta de Macabeos. Menor y mayor le llaman, ¿verdad, hermano? Isaías menor y mayor. Sí. Bien, bueno, esa es parte de la historia.
Tischendorf regresó una segunda ocasión, sin tener mucho éxito, y hasta que consiguió lo que quería. Y después, bueno, pues manejó una astucia increíble para poderle mandar como regalo el Códice Sinaítico al zar de al zar de Rusia. Rusia, Alejandro II, ¿verdad, hermano? Sí, Y bueno, el Códice Sinaítico pues es muy completo, hermano, o sea, contiene todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y algunos, la Epístola a Bernabé y el pastor de Hermas. Bueno, es nada más para aclarar un puntico de lo que habíamos comentado y que pues ciertamente lo habíamos, lo habíamos puesto para que su consideración, pero bueno. Finalmente, hermano, el nuevo abad, Sí, el nuevo. Mi hermano, pudo Tischendorf tratar y lograr una gran familiaridad con este nuevo abad, quien en un momento de gran sinceridad toma de un viejo estante. Sí, ya se iba Tischendorf. Ya se iba Tischendorf. Y le dice, mire usted lo que hay aquí. Y es cuando presenta aquel paquete envuelto en un lienzo color rojo dice. Que abre y bueno, Tischendorf descubre inmediatamente de qué se trataba. Uh-huh. No sé cómo Tischendorf no murió de un ataque cardíaco, de la impresión de encontrarse con toda la Septuaginta completa, tan antigua, la primera vez, vamos, que se daba tal circunstancia. Un documento tan antiguo, seguramente una de las antiguas, de las míticas 50 copias que... Y el monje del monasterio le dice, ¿no, hermano? El monje del monasterio le dice, yo he leído la Septuaginta. Le dice el monje del monasterio, yo he leído la Septuaginta, he leído una Septuaginta, pues era esa. Imagínense ustedes nada más, porque el Antiguo Testamento de este códice, pues era Septuaginta. Como igual pasó años más adelante cuando se descubre en la Biblioteca Vaticana el Códice Vaticano y recibe ese nombre porque se refiere al lugar así como el códice encontrado al pie del monte Sinaí se le llama Códice Sinaítico, pues acá otro se le conoce con este nombre porque fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano, aunque ya había sido conocido algunos años, pero realmente no sabían qué era lo que traían entre manos, y quedó ahí hasta que finalmente, pues, dijeron, caray, pues creo que nosotros, cuando se publicó el Códice Sinaítico, dijeron, creo que nosotros tenemos algo tan importante y parecido como esto. Nosotros tenemos uno igual. Y entonces sale a la luz de una manera perfectamente providencial, hermano, como el hecho de que Tischendorf haya ido en esa fecha específica al convento y se haya encontrado aquellas 129 hojas de la Septuaginta. Me parece a mí, hermano, que fue un acto de la providencia de Dios. No, y sabrá Dios que habrán quemado más, hermano, porque le revelan a él y dice, ¿sabes qué? Hemos quemado otras cosas. Lo mismo sucedió con los rollos del Mar Muerto, ¿no, hermano? Es decir, aquellos beduinos que encontraron las vasijas para calentarse del frío cuando entran a las cuevas, se dan cuenta que había papeles, toman los papeles y los queman para calentarse más. Lo mismísimo sucedió con parte de lo que había. Quién sabe cuánto destruyeron. Y después, no sé, creo que esos beduinos se dieron cuenta de que parecían como muy antiguos, y entonces los llevaron a Jerusalén para venderse. Los vendieron a un anticuario, quien a su vez dio a conocer esto a otras personas, y así poco a poco se fue llevando esta noticia al grado de que viajaron eruditos, paleólogos, quienes vieron el documento aquel y quedaron inmensamente sorprendidos al tener uno de los cubrimientos arqueológicos más importantes. Mucha espedacería. Muy importante del siglo XX. Mucha espedacería, mucha está en hebreo,
en griego, que encontraron algunos fragmentos en griego. Por allí nuestro hermano, ¿quién, hermano? Nuestro hermano Roberto Alatriste. Él nos hizo llegar una presentación con los documentos en griego que encontraron En las en el Qumran. cuevas de Qumran. O sea, había documentos en griego. Pero muy bien, hermano. Continuamos entonces para terminar. Entonces, espero que esta aclaración que acabamos de hacer ayude a clarificar el punto de la semana pasada para ustedes. No podíamos quedarnos sin eso, con eso encima. Bueno, pues, ¿qué tenemos en el capítulo 27 y el capítulo 28? Esa aventura por mar que Pablo emprende para llegar finalmente a Italia. El naufragio, aquel narrado, recuerdan ustedes cómo es que Pablo, se le concede a Pablo la vida de los marineros que iban en el barco, que en cierto momento trataron ellos de soltar el esquife, o sea, el pequeño barco salvavidas, cómo es que fueron siempre a Sotavento, o de Chipre, o de Creta, o de los islotes. Ir a Sotavento significa ir al abrigo de. Al favor del viento. Y a favor del viento, pero como los vientos les eran contrarios, entonces ellos manejaban cerca de las costas para que la parte montañosa de alguna manera cubriera ese viento fuerte. Finalmente Pablo llega a Italia. Esto es el capítulo 27. En el capítulo 28, muy, muy a vuela pluma, digamos, decimos que Pablo llega finalmente a Roma, es recibido siempre con el beneplácito y siempre con la ayuda de los carceleros. Y hubo lugares donde llegaron a las costas después de este terrible viaje, donde encontraron iglesia, hermano. Encontraron iglesia y fueron recogidos por los hermanos y estuvieron 3 días con los hermanos y bueno, la semana pasada hablábamos de cuando el Señor se le aparece a Pablo después de aquella golpiza que le pusieron, donde el gobernador romano tiene que quitarle a Pablo a los judíos por temor a que lo despedazaran, ¿sí? Por temor a que lo despedazaran. Y a la noche siguiente, como dice aquí claramente, dice el 20, ahorita les digo cuál, hermanos. A la noche siguiente de que le había pasado todo eso, se le apareció el Señor. ¿En qué capítulo? Estoy hablando del 23:11, hermano. El 23:10 dice, y como el altercado arreciaría, temiendo el tribuno que despedazaran a Pablo, ordenó que bajara la tropa y lo sacaran de entre ellos por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ánimo. Es decir, era importante la presencia del Señor. Claro. Era fundamental la presencia del Señor. Pablo, ante aquella tribulación fuertísima, ante lo que estaba pasando, dice, ánimo, porque como testificabas fielmente acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma. Y en el 27, que no quiero resaltar nada más eso, en el 27, 23, hermanos, sí, vamos a leer 22, dice, pero ahora están en el naufragio y están todos los presos ahí, y el centurión, y con una terrible situación. El 22, estoy en el 27, 22, dice, pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, excepto de la nave. Y fíjense lo que dice Pablo, porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quién soy y a cuál sirvo. O sea, al Dios de quien soy y al cual sirvo. Y el ángel le dice que no va a morir nadie.
en el naufragio. Que le concedió el Señor las vidas de ellos Sí, a Pablo. a Pablo. Qué manera de decir las cosas. Y bueno, vemos aquí el cuidado del Señor y el control que tiene de las cosas. Uy, En una parte era necesario que el propio Jesús se presentara a decirle ánimo, y en otra parte era necesario, no necesario, pero el Señor consideró mandar a un mensajero. ¿Sí, hermanos? gracias, Ana. Entonces, ese es el punto que quería yo resaltar del capítulo 27. Y es muy interesante, hermanos, porque vemos nosotros la presencia continua del Señor en medio de su pueblo. Uh-huh. Él preserva a su iglesia, cuida a su iglesia, salva en todo el sentido de la palabra siempre a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas y Él es el principio y el fin. El principio y el fin de la salvación. La obra que Él comienza la termina y la termina maravillosamente tal como la empezó. Y nosotros creemos que aún en medio de este caos al que nos referíamos hace un momento, el Señor está presente. Está presente y está custodiando a su pueblo, salvando a su pueblo. Y podemos decir aquí a su verdadero pueblo. Uh-huh. Pero bueno, de esto espero que podamos hablar con más detalle un poco más adelante. Bien, ahora sí, hermanos, pasamos al capítulo 28. En el capítulo 28 y último del libro de los Hechos. Uh-huh. Nos encontramos a Pablo en la isla de Malta. Uh-huh. El episodio también tan interesante y tan enternecedor cuando una serpiente muerde a Pablo, la serpiente es arrojada al fuego y quedan sorprendidos los que iban con él Y los nativos de ahí y los nativos de ahí, pensando, mira, este hombre no pudo escapar de la justicia de Dios y aquí viene a terminar mordido por esta serpiente venenosa. Pero resulta que nada ocurre, nada le sucede a Pablo. Uh-huh. Bueno, de Malta pasa después a Roma. De Malta a Roma, efectivamente. Y es muy hermoso lo que dice el versículo 15, cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, viendo a los cuales Pablo dio gracias a Dios y cobró buen ánimo. Ahí estaban los creyentes. Uh-huh. ¿Cómo fue que aquella iglesia de Roma se dio y creció? No lo sabemos. Pero el Señor tenía pueblo ahí, seguramente de aquella persecución que ocurrió en Jerusalén y a través de la cual se cumplió aquella profecía del Señor que dice que este evangelio sería predicado no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa persecución tuvo cosas impresionantemente buenas, puesto que fue así como el evangelio cundió, se extendió, hermano, por muchas partes del Imperio Romano. Poco sabemos, comentábamos el día de ayer en nuestro estudio bíblico que tenemos aquí, qué fue lo que pasó con los otros 9 apóstoles, ¿verdad? No hay registro. Porque sabemos de Pablo, de Juan, sabemos de Jacobo, de Pedro, De Jacobo, que fue muerto por hermanos de Herodes. así es. Conocemos las cartas de Pedro, conocemos la carta de Jacobo, conocemos, hermanos, y lo que el libro de los Hechos nos ha comentado acerca de Pedro y Pablo, probablemente los 2 personajes más importantes del libro, ¿verdad? De hecho, deberían de ser hechos de Pedro y Pablo. Pues sí. ¿No?
Y bueno, ¿qué pasó con los otros 9? Pues sabemos muy poco de ellos, solamente por comentarios, recuerdos aislados en la tradición de los primeros 3 siglos, los famosos padres apostólicos que mencionan uno aquí y otro allá. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos 9 apóstoles? Pero sabemos que fueron muy activos y que llevaron el Evangelio con mucho éxito a lugares muy distantes de Jerusalén. Se dice, por ejemplo, que Tomás el apóstol llegó casi hasta las fronteras de lo que hoy es la India. Sabemos que enormes extensiones que van desde Jerusalén subiendo entre los dos grandes ríos, mares, perdón, mares. mares o el Mar Negro y el Mar Caspio. Caspio, toda la zona aquella y hacia el norte, fue una zona donde se predicó el Evangelio con mucho éxito y suponemos, ¿verdad, hermano?, que el Señor envió a los otros 9 apóstoles para cumplir este propósito. Claro, sí había un propósito específico de... Y así llegó a Roma. Con Pablo. Antes de Pablo ya había creyentes, ¿no? Ya había Antes de que creyentes. o sea, la obra del Evangelio. Ya había creyentes. Y Pablo dice seguramente que cuando vio a los creyentes, hermanos, qué importante es que cuando vemos a los creyentes, nuestro corazón descanse, nuestro corazón tenga gozo. Nos encontramos con la familia. Este espíritu de familia prevaleció en todo aquel espacio inmenso, en los primeros 3 siglos aproximadamente de historia de la iglesia, donde por una parte lamentablemente fue como creptando en el subsuelo de ella una corriente jerárquica que, que finalmente triunfaría en sectores muy importantes de la cristiandad y convertiría a la familia original en una fría institución religiosa humana. Pero nosotros vemos aquí en Pablo cómo Pablo reconoce a los hermanos, es la familia, es la que ve, salen los hermanos a recibirlo. No era un extraño. Una de las tantas cosas, hermanos, en que necesitamos nosotros reflexionar. Sí, dice, cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos, hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Viendo los cuales, Pablo dio gracias a Dios y cobró buen ánimo. Cuando entramos en Roma, le fue permitido a Pablo vivir aparte con un soldado que lo custodiaba, es decir, había hermanos en Roma. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Quién llegó hasta allá? Que no fue Pedro el que levantó la iglesia de Roma, hermanos, ¿eh? No, eso es un cuento chino. Otros hermanos llegaron ahí. ¿Saben? Priscila y Aquila entre ellos tenían negocios importantes en Roma. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo escribe, creo que la carta a los Corintios, relaciona a esa pareja maravillosa con la que Pablo estuvo cerca, Priscila y Aquila, que los vemos en Roma, los vemos en Corinto, los vemos en Éfeso? Se ve que eran comerciantes muy hábiles y muy activos en su negocio de tiendas de campaña, un negocio muy próspero en aquellos años. Y no podemos dejar nosotros, cuando menos, de pensar que probablemente Priscila y Aquila también, cuando llegaron a Roma, se unieron a este grupo de proclamadores del Evangelio que dio lugar a estos creyentes que menciona aquí Pablo. Después Pablo, según su costumbre, en el versículo 17, va a buscar a los judíos. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo no pierde el tiempo, descansa un poco y de inmediato, 3 días después, habiendo convocado él a los más prominentes de los judíos, al reunirse con ellos les decía, yo, varones hermanos, etcétera, etcétera. Pablo busca a los judíos. Era su costumbre siempre
a todos los lugares a donde él llegaba, y esta no era la excepción. Sí, y en el 27, hermano, de ahí donde estás leyendo, perdón, en el 21, si gustas leerlo, porque es un acontecimiento sospechoso. A mí se me hace sospechoso. Del 21 al 21, 22, sí, 21, 22, hermano. Dice así: entonces ellos, Los judíos, le dijeron a Pablo: nosotros no recibimos cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti, pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque ciertamente nos es conocido que en todas partes se habla mal acerca de esta secta. Y les fijó un día, ¿quieres que sigamos? Sí, hermano. Y les fijó un día y vinieron muchos al hospedaje, a quienes exponía desde la mañana hasta la tarde, testificando solemnemente sobre el reino de Dios y persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían, y estando en desacuerdo unos con otros, se despedían al decir Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y con los ojos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se arrepientan. Aún así los sanaré. Sea pues conocido que a los gentiles fue enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Bien, ¿por qué digo que es sospechoso, hermano? Porque a partir del capítulo más o menos 23, venimos viendo una persecución de Pablo. O sea, lo venían persiguiendo los judíos. Llegaban hasta donde estaba y lo seguían molestando y lo seguían lastimando y no lo estaban dejando en paz, y se portó muy violenta la cosa. Tan violenta se portó que Pablo dice, ¿sabes qué? Pues como que ya basta, ¿no? Que estén apelo a César por lo que me están diciendo. Ciertamente por ahí en la última parte era Festo, ¿no? Y Berenice, creo. No, Agripa. Agripa y Berenice. Agripa y Berenice ante Festo le dicen, no vemos ningún problema en lo que dicen, no es ni para el que esté encarcelado, ni para que ni para que esté enjuiciado. Entonces, no vemos por qué esté encerrado. Entonces, lo vamos a mandar a Roma porque apeló a César. Llega a Roma, bueno, por un plan del Señor, estoy completamente seguro. Pero la parte sospechosa es, llega a Roma y los judíos de Roma no saben nada. No tienen de qué acusarlo. ¿Ya? ¿Se acabó el problema? O sea, esa es la parte sospechosa, ¿no? Es decir, finalmente venían fastidiándolo mucho, maltratándolo. Bueno, lo querían matar. Maltratándolo mucho, habían hecho un complot para poderlo matar, arman el complot, y todo, y llega a Roma y se acaba el problema. Sabían los judíos que había apelado al César. O sea, sabían los judíos que Pablo en algún momento iba a aparecer en Roma, y en lugar de prevenir a los hermanos judíos escribiéndoles cartas diciendo, cuidado que ahí les va Pablo. No se dice nada. Bien. ¿Qué piensas tú, hermano, que ocasionó este silencio, hermano? Que ves como sospechoso. Pues estoy de alguna manera influido. Porque no había reparado yo en ello, pero de alguna manera estoy influido por el comentario que hizo el hermano Roberto Islas
que a lo mejor sería bueno que él se los platicara. A ver si lo invitamos la próxima vez solamente para que venga y nos platique acerca de este punto, que él se los diga en lo que la conclusión a la que él llegó. Muy bien. Yo estoy influido por esa conclusión que yo leí de su libro, pero que él tiene un punto de vista que sí es importante considerarlo, pero de que es sospechoso, es sospechoso. Entiendo que es, ¿por qué toman esa decisión? Si la idea era matarlo, si la idea era eliminarlo, llega a Roma, se encuentra, Pablo manda a traer a los judíos, yo creo que hasta pensando en presentar su defensa, les habla, les predica el evangelio, algunos se convierten, otros dicen no queremos nada y les cita a Isaías. Pasaje muy fuerte, por cierto. Le cita a Isaías y bueno, concluye. Dice aquí el final del libro de los Hechos, capítulo 28, y permaneció 2 años entero en su propia casa alquilada y recibía con gozo a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. 2 años. Amén. Y con esto hemos terminado el libro de los Hechos, hermanos. Y bueno, creo que se va a poner también muy interesante ahora que entremos a examinar algo más de cerca esta práctica de la iglesia. Uh-huh. No, y hay varios aspectos que hay que resaltar, que podemos ir haciendo los pedacitos, ¿no? Con tu sapiencia, hermano. Con tu sapiencia de griego y algunos aspectos que tienen que ver con palabras escritas en términos de lo que Pablo mismo hace. Pues damos por concluida, yo creo, entonces esta sesión, hermano. Así es. Terminemos con el libro de los Hechos y bueno, vamos a leer nuestros comentarios que el día de hoy nuestros hermanos tan amablemente han expuesto para nosotros. Nuestra hermana Andrea Fuentes. Saludos desde Neuquén, Argentina. Es una bendición poder escucharlos y verlos. Saludos para usted, mi querida hermana. María Beatriz Campini. Bendiciones, saludos desde Pinamar, Argentina, a mis hermanos Armando y José Antonio. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Hay una pregunta de ella aquí. ¿Cuál es el autor quien desglosó en 4 tomos el libro de los Hechos? Por favor. El que citaste tú. ¿Cómo no? Lo voy a escribir aquí en este chat. Ahí lo tienen ustedes. Craig S. Keener, Kwenner. ¿Está en español, hermano? No, hermano, está en inglés hasta este momento. Pero estoy sorprendido porque están ahora traduciendo obras muy importantes. ¿Sabes? Me acabo de enterar que ya tradujeron en la serie del comentario crítico sobre el texto griego, la obra de Longenecker, el comentario de Romanos, que es un estudio monumental de Richard Longenecker, que no hace mucho fue publicado en inglés. Un libro de casi 1000 páginas, que lo tenemos ya disponible en español. Acabo de hacer una pesquisa por Amazon y el libro de Longenecker, con Z al final, Richard Longenecker, el comentario de los Romanos, que es un interesantísimo y además monumental comentario, fruto de toda su vida, de toda su enorme y larga experiencia, está ya en español y estará a la venta, cuando menos en Amazon, a partir del 30 de diciembre. ¿Ya en español? Ya en español. Y no debe quedarnos lejos tampoco el poder tener pronto quizás los 4 tomos del profesor Keener
sobre Hechos, que es una obra inmensamente importante sobre el libro de los Hechos. Nuestro hermano Jesús Lozada. Fuerte abrazo para usted, hermano. De nuestra parte, he leído el artículo informativo de Sociedad Bíblica Iberoamericana y la de todo el libro antiguo. Es la exposición del hermano profesor Armando González, es correcta y también lo expuesto por un servidor es correcto. Lo encontrado por Tischendorf inicialmente, a punto de ir a la hoguera de la chimenea, eran copias de parte del Antiguo Testamento traducidas desde la Septuaginta, y eran pertenecientes al Códice Sinaítico, llamado así posteriormente por el lugar de su localización. Pero parece ser, hermano, nada más para una aclaración adicional, que no formaban parte del Códice Sinaítico esas 129 páginas. ¿O crees tú que sí? Pues es que es a lo mejor es cierto, porque a lo mejor eran unas copias del códice. Copias del códice. O a lo mejor eran pues algún otro documento o fuente. Es difícil sostener una u otra cosa. Es decir, existe la posibilidad de que hayan sido copias del códice sinaítico. Copias del códice sinaítico. Como un texto ahí que tenían o era una fuente por ahí que tenían estos señores, ¿no? Porque no era parte del códice. No era parte del códice. Era una copia del códice. O eran 129 páginas que estaban ahí, pero estaban en griego. Ya leímos de Primera de Crónicas, Jeremías, Nehemías, Esther. Que fue lo que había en aquellas 129 páginas que estaban a punto de ser quemadas. Es difícil. Puede ser cualquiera de las dos. Es decir, es una especulación de parte nuestra. Amén. Nuestro hermano Lozada, una vez más, nos ofrece aquí una liga que recomendamos nosotros que vean ustedes también, sobre el Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus. Debe ser algo muy, muy interesante. También nosotros lo vamos a ver, hermano Jesús. Dice: saludos cordiales, hermanos profesores. Un abrazo para usted. Nos escribe desde la Ciudad de México. Dice una vez más nuestro hermano Jesús: durante el primer viaje de Constantin von Tischendorf en 1844 al monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí en Egipto, en una fecha comprendida entre el 24 de mayo y 1 de junio, haya 129 hojas de una porción del Antiguo Testamento, obteniendo 43 de ellas con textos de Jeremías. Parece ser que es lo que... Nehemías, Crónicas, Esther, sí. En un canasto con pedazos de manuscritos que, según relató Tischendorf, el bibliotecario le indicó eran basura que debía ser destruida quemándola en los hornos del monasterio. En 1845 vuelve con ellas a Leipzig junto a muchos otros manuscritos que había coleccionado durante su visita al Mediterráneo Oriental. Las publica, como ya hemos indicado, con el nombre de Codex Friderico Augustanus, por haber sufragado el rey los gastos de la expedición. Así es, hermano. Esta es la parte de la historia del descubrimiento del Codex Sinaíticos. Muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Virginia Díaz, buenas noches. Es un placer aprender de la gran bendición que Dios les ha dado. Hermana Vicky, Virginia, desde el Estado de México, un fuerte saludo para Buenas usted. Noches, hermana. Silvana González. Nuestra hermana Silvana González. Hola, hermana, shalom. Shalom también para usted. Creo que es todo cuanto tenemos aquí. ¿Qué ves aquí, hermano? No. Nomás es que buen volumen y lista la conexión. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más por aquí. Al parecer no.
Parece ser que no lo hay. Entonces, pues yo creo que vamos a darnos Nos por despedimos. despedidos. Eh, muchas gracias por todos los que se conectaron con nosotros. Las páginas web que mencionamos, mucho gusto, hermanos. Y los esperamos para el siguiente programa con su ayuda aquí en su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Bendiciones.